Reveladas, un podcast acerca de mujeres artistas. Hola, ¿cómo están? Yo estoy bastante bien, fíjense ustedes. Estoy completamente anonadada ante el recibimiento de este podcast. No pensé que iba a tener tantos seguidores luego de haber escuchado el capítulo 0 y 1, ni tampoco esperé tan hermosos comentarios respecto a esos capítulos. Así que de verdad muy agradecida, estoy contenta. Gracias por el ánimo, gracias por las palabras dedicadas, de verdad. Qué bueno que les gustó el podcast, qué bueno que quieren escucharlo más. Estaba un poco nerviosa, no sabía cómo iba a ser recibido, no estaba un poco insegura también. Es como, pucha, lo habré hecho bien, seré interesante, sonaré bien. Me dijeron hasta que había sonado graciosa en algunas partes, fíjense. Y yo, ¿graciosa? No. O sea, es que nunca me habían dicho eso. Pero está bien, a mí me gusta sonar didáctica, me gusta que suene gracioso a ratos para hacerlo un poco más fácil al oído, que todos nos podamos entender. Así que eso, muchas gracias. Comencemos. Hoy les traigo a otra artista latinoamericana y espero que por la música de fondo adivinen de qué país proviene. Ajá, seguramente ya adivinaron. Es una de las pintoras más trascendentales de Brasil y Latinoamérica, muy admirada y celebrada sobre todo en las últimas décadas, y con una vida intensa y una obra bastante prolífica. Sí, les traigo a la maravillosa, fantástica, estupenda Tarsila do Amaral, pilar fundamental del modernismo en Brasil. ¿Qué les parece? Antes de ponernos a hablar de ella, ¿qué es eso del modernismo? ¿Me lo puedes explicar? Mira, no es tan fácil de explicar, pero les haré una síntesis mínima y luego irán entendiendo mejor a lo largo del episodio. El modernismo fue un conjunto de corrientes artísticas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que busca romper con el pasado apostando por una renovación completa de las artes. ¿Les suena parecido a un montón de otras vanguardias ocurridas durante la historia del arte? A mí sí. Bueno, el modernismo se da principalmente en Europa, producto del famoso progreso de la revolución industrial. Se le llamó de muchas maneras: Art Nouveau en Francia, Secesión vienesa en Austria, modernismo en Cataluña. A Latinoamérica el modernismo llega de la mano de jóvenes artistas que viajan a Europa buscando aprender nuevas herramientas para realizar su arte. Herramientas que les sirven también para entender el propio lugar de origen. Así ocurre con Tarsila y ya veremos cómo se va desarrollando en su travesía. Vamos a hacer una revisión cronológica de su vida y a medida que vayan pasando los años vamos a ir conociendo también su obra. Entonces, Tarsilita para las amigas, nace el 1 de septiembre, Virgo, de 1886, a finales del siglo XIX, en el seno de una de las familias de la élite de Sao Paulo. Su abuelo era llamado el Millonario, para que sepan nomás, un empresario muy exitoso y poseedor de muchas haciendas, con cafetales donde trabajan al menos 400 esclavos negros. La esclavitud, por si acaso, fue abolida cuando Tarsila tenía 2 años recién. Es bueno que sepan que Tarsila desde su nacimiento no es cualquier cosa. Vamos a dejar en claro que Tarsila fue bastante privilegiada y gozó de libertades que no eran comunes, incluso para las mujeres de su época y condiciones socioeconómicas. En palabras de Tarsila: mi carrera artística, ¿cuándo empezó? Fue el día en el que infantilmente dibujé una cesta de flores y una gallina rodeada por una multitud de pollitos. La cesta, bastante sintética, con un gran asa, pienso que fue influenciada por los consejos de adultos o por el recuerdo de algún cuadro de ese tipo. Pero la gallina con los pollitos salió de mi alma
del cariño con que observaba la creación alrededor de la casa, en la hacienda donde crecí como un animalito libre, al lado de mis 40 gatos que me hacían fiestas. En 1902, Tarsila, junto a su hermana, viaja a las Europas. Ahí conoce París, pero sobre todo Barcelona, y allí se queda con su hermana un tiempo largo, internada en un colegio de monjas. Vuelve a Brasil en el año 1904 y allí se casa con un primo de su madre. No recuerdo el nombre del sujeto y bueno, la verdad es que no importa. Se casa a los 18 años y se separa a los 27. Producto de ese matrimonio nace su hija Dulce. Qué lindo el nombre. Bueno, Dulce es su única hija. Como dato curioso, para su luna de miel viajó a Argentina y también a Chile. Mira, de tan solo pensar que Tarsila pisó Chile en algún momento me pasa de todo. Luego de su separación, Tarsila queda un poco en el aire y dice, bueno, ¿por qué no? Voy a dedicarme a aquello que tanto me gustaba hacer de niña. Así que a partir de 1916 se pone a estudiar dibujo, pintura y trabaja en el taller de un escultor sueco. Allí se hace de aprendizaje, conocimiento, técnica y práctica y en 1920 viaja a Europa con su hija Dulce. Allí deja a su hijita internada en un colegio en Londres y luego se instala en París. Y allí sucede la magia. En París conoce un montón de gente, aprende un montón, vive la vida bohemia, total es joven, separada, todo bien. Pero ella en 1922 vuelve a Brasil y 1922 está marcado como un año muy importante para el arte en Brasil. En 1922, bueno, se cumple el centenario de la República de Brasil, pero además ocurre la Semana del Arte Moderno en Sao Paulo. Y en la Semana del Arte Moderno podemos ver una exposición de artes visuales, música y literatura que está en contacto con las vanguardias europeas, pero también revela unas ansias de renovar el arte del país y dejar de imitar lo que viene de las Europas. De ahí viene el término modernismo, recordemos. En general la información es un tanto ambigua en relación a si Tarsila participó o no de este evento magnánimo. En general se entiende que sí, pero en realidad no. En realidad ella volvió a Brasil unos meses después. Esta semana del arte moderno ocurrió en febrero y ella debe haber vuelto en septiembre. Tarsila tomó conocimiento de la existencia de la Semana del Arte Moderno en Sao Paulo y cuando viaja a Brasil de vuelta conoce a las personas que organizaron el evento y junto a ellos conforma el grupo de los 5. Estas personas, además de Tarsila, son Anita Malfatti, también pintora y amiga suya, Mario de Andrade, Menotti de la Picchia o Picchia, no sé cómo se pronuncia en verdad, y Oswald de Andrade. De más está decir que entre Oswald de Andrade, poeta y escritor, y Tarsila do Amaral, surgen fuegos artificiales de manera inmediata. Hay una química tremenda y se enamoran. Siempre pasa algo de este tipo, ¿o no? A fin de año, Tarsila vuelve a Europa y Oswald, como perrito enamorado, la sigue. Tarsila viaja constantemente a Europa. Su vida transcurre entre Brasil y París. En París conoce a mucha gente, como ya dije. Entre ellos, Fernand Léger, quien fuera su maestro, pintor cubista, el escultor Brancusi, el funado Pablo Picasso, Modigliani, Mary Laurencin, entre otros. Pero lo que más nos importa de este periodo, específicamente en el año 1923, es quizás una de sus pinturas más importantes y con esto inicio el recorrido a través de su obra, una de las pinturas fundacionales del modernismo brasileño, pero que en ese momento quizás no resultó tan relevante. Estamos hablando de la pintura A Negra o La Negra. En sus inicios, el arte de Tarsila tiene mucha influencia del cubismo, del futurismo, del arte naif y del surrealismo, así como varios de sus contemporáneos. La Negra, como dice su título, es el retrato de una mujer negra, pero si ustedes lo buscan en Google y lo miran bien, se van a dar cuenta que es un retrato poco inusual. Y con todas esas influencias europeas presentes, pero mostrando una realidad propiamente brasileña.
La figura de la mujer muestra una desnudez voluptuosa y amplificada. Su cuerpo es grueso, grande, al igual que sus labios. Los colores son terrosos y vivos. Al parecer, Tarsila retrató a una de las esclavas que conoció de pequeña, o al menos le sirvió de inspiración. Ella quiere representar a la mujer brasileña primitiva. También hay una alegoría a la maternidad afro-brasileña que se puede deducir de esta figura alusiva a las Venus paleolíticas. Sea como sea, lo que Tarsila hace es dotar de monumentalidad a una sujeta subordinada, la mujer negra, algo totalmente despreciado por la burguesía paulista de la época, obviamente. A partir de este cuadro, convertido en un hito, su búsqueda de la esencia brasileña empieza a intensificarse. En 1924, Tarsila vuelve a Brasil y hace una especie como de viaje iniciático a través de sus tierras, a través del Brasil interior, junto a Oswald de Andrade, por supuesto. No olvidemos que Oswald de Andrade no se ha separado de la falda de Tarsila en todo este tiempo. Durante estos viajes por el interior de Brasil, Oswald de Andrade, quien se ha convertido en el compañero y el amante de Tarsila, está maquinando lo que vendría siendo la primera fase del modernismo, Pau Brasil, un movimiento cuyo manifiesto poético busca ser producto de exportación cultural. Tarsila observa el potencial simbólico de su país a través de estos viajes, sobre todo en tren, incorpora a su obra paisajes rurales y urbanos, favelas, tradiciones indígenas, paisajes tropicales, animales, plantas exóticas, etc. Luego ella vuelve a París en 1926 y allí tiene su primera muestra individual. Tarsila, obviamente, causó sensación, sobre todo entre los surrealistas que pensaban: ¡wow! Es una mujer. ¡Wow! Es brasileña. ¡Wow! Es exótica. Un pensamiento típicamente masculino. Luego, el 30 de octubre, se casa con Oswald. Quienes les conocieron dicen que el amor entre Tarsila y Oswald, conocidos y tipiados como Tarsiwald, fue épico, lleno de poesía y entendimiento. Se inspiraron el uno a la otra, aunque según mi opinión, Tarsila inspiró más a Oswald y no al revés. A ver, ¿y por qué digo eso? Vamos a ver. En 1928, Tarsila le hace un regalo de cumpleaños a Oswald de Andrade, el día 11 de enero. Este regalo es una pintura llamada A Vaporú. Esta pintura, que espero que ya estén yendo a Google a buscarla, muestra una figura humana sentada, en una posición pensativa. Una figura que tiene reminiscencias a la negra. Cabeza diminuta y el resto del cuerpo amplificado. Grandes extremidades, destacándose la pierna que termina en un pie gigante. A su lado hay un cactus y un sol, que bien puede ser una flor de cactus. Si están viendo la pintura, como les dije, se darán cuenta que los colores son los de la bandera de Brasil. La figura es más cuerpo que cabeza, más naturaleza que pensamiento. Y el gran pie es su raíz. Definitivamente este ser está conectado con la tierra y el sol, que es dador de vida. ¿Pero qué significa el nombre? Tarsilita recuerda: busqué en un diccionario antiguo que mi padre me había dado, diccionario de Antonio Ruiz de Montoya, un jesuita que hizo un diccionario de la lengua tupí guaraní, y en él hallé A Vaporú, hombre que come a hombre, y le di dicho nombre. ¡Wow! Un ser humano que come personas. Oswald se quedó impactado con su regalo y su cabeza explotó, literalmente explotó. Es tal el nivel de inspiración ante la pintura y el profundo nivel de reflexión de Tarsila que Oswald hace evolucionar el movimiento Pau Brasil, convirtiéndolo en el movimiento Antropofagia. Crea el manifiesto antropofágico y lo publica en el primer número de la revista Antropofágica. A ver, antes de explicarles qué es este movimiento y por qué suena tan sangriento e inquietante, les voy a leer un extracto del famoso manifiesto. Dice así: solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente,
única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas las catequesis, solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Antes de que los portugueses descubrieran el Brasil, Brasil había descubierto la felicidad. ¿Qué piensan de este manifiesto? ¿Qué les parece? Quiero dejar en claro que en este movimiento toda alusión al canibalismo es metafórica. Primero que todo, debemos tener en cuenta aquella contradicción a la cual estamos sometidas y sometidos en Latinoamérica, y que ocurre entre dos culturas: la cultura primitiva de nuestros pueblos originarios y la herencia europea impuesta por la colonización. En el contexto del movimiento antropofagia hay una sublimación del elemento salvaje que asimila agresivamente al elemento colonizador. En vez de dejarse asimilar por la cultura europea, la postura es la misma que el caníbal. El primitivo brasileño devora lo europeo y civilizatorio. El concepto de antropofagia es revisado desde lo cultural. La ingestión de las influencias externas es simbólica y absolutamente transformadora. El fin es, a través de esta práctica, servirse de las herramientas y conocimientos europeos y obtener como resultado una forma única y autónoma de vivir y practicar el arte. En resumen, proyectar el arte autóctono y dejar de enriquecer al viejo continente para enriquecerse de él. Este es el pic del modernismo en Brasil y Tarsila es su pilar más importante. Mucho que digerir, ¿o no? Para finalizar con Avaporú, aquí les traigo otro testimonio del artista respecto a la obra. Me salió un cuadro monstruoso que yo misma no sabía cómo había hecho. No sabía por qué lo había hecho. Me pareció algo tan monstruoso. Era una cabecita pequeñita, con aquellos pies enormes, sentado en una superficie verde. Pero más tarde ella se da cuenta. Cuando era niña, aquellas negras viejas que vivían en la hacienda contaban historias de miedo. Contaban que había una sala que estaba cerrada y que había una abertura en el techo de la casa y la gente oía: "Me caigo, me caigo". Esta es una historia que mucha gente del campo conoce. Yo, naturalmente, como niña, al ver cómo hablaban de esas cosas, sentí un miedo espantoso. Seguramente creí que caía un brazo enorme, un pie enorme, era todo enorme. Entonces asocié una cosa a la otra y descubrí que todo aquello eran reminiscencias de mi infancia. Como dato curioso, les cuento que Avaporú fue comprada en 1995 en Nueva York por $1,5 millones por Constantini, un empresario fundador del Malva en Argentina. Actualmente está valorado en unos $40 millones, siendo entonces una de las pinturas más caras del arte brasileño. ¡Wow! No es muy común escuchar acerca de pinturas carísimas hechas por mujeres artistas. La verdad es que 40 millones me suena carísimo. Obviamente el arte hecho por los hombres debe costar el doble, el triple o el cuádruple más. Pero el valor de Avaporú no reside en el dinero que cuesta, sino que en todo esto que ya hemos estado conversando. Avaporú es la inspiración del movimiento antropofagia, uno de los movimientos más conocidos del arte brasileño. En 1929, Tarsila do Amaral tiene su primera exposición individual ahora en Brasil, primero en Río de Janeiro y luego en Sao Paulo. Oswald, para variar un poco, se enamora de otra mujer y engaña a Tarsila. Ella, sanamente, decide separarse y vivir su vida en otro lado, haciendo sus pinturas y dedicándose exclusivamente al trabajo. Este mismo año, 1929, ocurre el colapso económico llamado el crack del 29, donde el mercado del café se va a pique. Muere, desaparece. Tarsila pierde la parcela familiar donde vive y queda en la ruina. Recordemos que su familia tiene grandes empresas y hacendados con cafetales. Así que
Tarsila, empobrecida, comienza a trabajar como conservadora en la Pinacoteca del Estado. Como está trabajando duro, abandona momentáneamente la pintura, pintando solamente un cuadro en 1930. Luego, cuando ella ya puede recuperarse un poco de la desazón de la pérdida económica, viaja a la Unión Soviética en 1931. Algo que al parecer es bastante inevitable en los artistas de la época, sobre todo latinoamericanos. Bueno, viaja a la Unión Soviética y realiza una exposición en Moscú, no siendo este el propósito más importante de este viaje. Allí en la Unión Soviética conoce a gente, simpatiza con el comunismo, lee, aprende teoría y vuelve a Brasil en 1932. En 1932, en Brasil, está ocurriendo algo bastante fuerte, que es la Revolución Constitucionalista, o también llamada la Guerra Paulista o Guerra Civil Brasileña, que fue un movimiento armado ocurrido en el estado de Sao Paulo entre los meses de julio y octubre del 32. El objetivo de esta revolución era derrocar el gobierno provisorio de Getúlio Vargas y la promulgación de una nueva constitución para Brasil. Bueno, Tarsila llega en medio de todo este ajetreo y es arrestada durante un mes por su activismo político. Luego de salir de la cárcel, ella sigue pintando, sigue desarrollándose en esta faceta más social y es también un periodo donde ella escribe mucho y realiza bastantes conferencias. Una de ellas, realizada en Montevideo en 1933, se llama La mujer en la lucha contra la guerra. Me gustaría mucho leer esta conferencia, no la he encontrado, así que si a alguna le interesa y es muy busquilla y la encuentra, me haría la mujer más feliz de la tierra. Pero dudo que la encuentren, en verdad. En 1933, ella también pinta uno de sus cuadros más famosos, y es con este con el que terminamos el recorrido visual, y se llama Operarios o Obreros. Operarios es un retrato colectivo de las y los obreros, trabajadores de todas las edades, sexos y orígenes. Están agrupados de frente, mirándonos, con la fábrica detrás. En sus rostros se percibe la tristeza y la indiferencia, pero sobre todo se percibe el cansancio. Esta pintura es una denuncia a la marginalización y la explotación de la clase proletaria durante el gobierno autoritario de Getúlio Vargas. Después del famoso crack del 29, que nos recuerda también en la caída de la bolsa del año 29, parece que quedó la grande en muchas partes del mundo, o puede ser que estén relacionadas ambas cosas. La gente más entendida me va a corregir en este aspecto. Se acelera la industrialización de Brasil, lo que transforma Sao Paulo y Río de Janeiro en metrópolis. Tarsila nos hace mirar a estas personas sin ningún tipo de filtro. Expone su situación de manera directa, algo que en sus fases anteriores no era muy usual. Ahora no solamente se involucra con el paisaje y la belleza de su país, sino que también con su injusticia y su dolor. Nuevamente les invito a buscar la obra en Google. Es una obra grande, es preciosa y además tiene un nivel de detalle, o sea, no es un nivel de detalle como realista, pero puedes ver cómo cada rostro tiene una expresión distinta y al mismo tiempo todos dicen lo mismo: agotamiento, depresión. Luego esta fase más social, las cosas empiezan a establecerse un poco más en la vida de Tarsila. Vienen los años 40 y a partir de ahora ella retoma su gigantismo onírico, aquel tan propio de los años 20. Pinta mucho y sobre todo ilustra libros, alguno que otro de su ex marido Oswald de Andrade. A pesar de la separación y el disgusto del engaño, ellos quedaron como amigos y Tarsila siempre lo apreció y lo quiso mucho, así que nada más que decir. En 1966 fallece su hija Dulce, no sé por qué motivo, y en 1969 la historiadora y curadora del arte Aracia Amaral realiza una retrospectiva de 50 años de pintura de Tarsila do Amaral, estando ella viva. Aracia Amaral realiza también la biografía autorizada de Tarsila. Al parecer la biografía solo está en portugués, así que parece que voy a tener que aprender portugués para leerla.
Está de más decir que esta retrospectiva de los 50 años resulta fabulosa, todo el mundo la ve, todo el mundo quiere comprar su obra, todo el mundo la disfruta, y eso es algo que ha permanecido a lo largo del tiempo. En 1973 muere Tarsila do Amaral a los 86 años, con 4 maridos, más de 200 cuadros a su haber, cientos de dibujos y grabados, e incluso un cráter del planeta Mercurio llamado Amaral. Si no me creen, vayan a buscarlo en la Wikipedia. Wikipedia no miente. Tarsila dijo: quiero ser la pintora de mi país, y sin duda lo fue y lo sigue siendo. Su obra sigue exponiéndose mucho, y si bien no hay tanto acceso desde Chile a su obra, hay un catálogo precioso del año 2009 hecho por la Fundación Juan March para una retrospectiva curada en Madrid. Tengo la versión digital por si les interesa. Obviamente mataría por tenerla en físico. Este catálogo tiene mucho material escrito, muy valioso, varios de ellos escritos por la misma Tarsila. Sin duda hay que agradecerle mucho al artista por producir y conservar todo su arte, bosquejos incluidos, pero también por ser una mujer de su país y continente, empecinada en comprender a su entorno y a través de eso a sí misma. Personalmente la admiro muchísimo, completita, pero sobre todo su capacidad de observación y abstracción, cómo captura la esencia de su tierra y las personas que habitan en ella, y cómo esta reflexión va complejizándose a ratos y luego simplificándose en un vaivén tan propio de la vida. Todo lo que vemos y sentimos de su obra es puro amor y es pura vida, y nos hace acompañarla en ese amor a esta tierra que compartimos. Ya me dirán ustedes si les pasa lo mismo una vez miren sus pinturas. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Espero que les haya gustado y por supuesto pueden dejarme sus comentarios y apreciaciones en la cuenta de Instagram, que es @reveladas_, reveladas con B corta y B larga. ¿Qué tipo de artista visual les gustaría para la próxima ocasión? ¿De qué periodo? ¿De qué país? Voy a quedar atentísima a sus sugerencias. Un abrazo y nos vemos para la próxima. O que é que a baiana tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem pata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém.